¿Cómo están mis queridos hermanos? Qué gusto saludarles y estar juntos. Hoy lunes de devocional. Les saludo con un gusto enorme. Voy a leer la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo número 10, del versículo 1 en adelante, y dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Qué hermosa palabra de Dios nos ha regalado esta mañana. ¿Cómo podemos usted y yo, mi querido amigo, mi estimado hermano, vencer las tentaciones? ¿Cómo le podemos hacer? Mire, la tentación tenemos que reconocer que es un arma potente de nuestro enemigo, un arma potente del diablo, y la empleó con tanta efectividad al inicio de los tiempos. La usó con Adán y Eva, nuestros primeros padres, y a través de los siglos la ha seguido usando, la ha seguido empleando, y de interés particular, el apóstol Pablo, él mismo dice que aquellos primeros padres sufrieron de múltiples tentaciones. Sufrieron el pueblo de Israel cuando fue liberado por el Señor, que llegó a la libertad y dejó Egipto después de estar aproximadamente 400 años allí en esclavitud. Caminó por el desierto y a través de su caminar por el desierto sufrió múltiples, tantísimas tentaciones, y muchos perecieron. Dice la Biblia que más de 20,000 y más de 21,000 en un solo día por haberle fallado a nuestro Señor. De manera que la pregunta: ¿qué necesitamos hacer entonces para vencer nuestras tentaciones? Porque que nos quede claro, las tentaciones son nuestras, no son de nuestros amigos, no son de nuestros parientes o familiares, no son de nuestros vecinos, ni de la persona más cercana a nosotros. Las tentaciones son de cada uno, son propias, son personales. Por eso, primer arma para vencer la tentación es que usted y yo tenemos que desconfiar de nosotros mismos. Por eso dice la palabra de Dios: el que piensa estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, si usted y yo creemos que estamos bien, no querramos depender de lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Por supuesto que no. Abundan las amonestaciones en la palabra de Dios en contra del peligro de confiar en nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que antes de la quiebra está el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Cuando el rey Nabucodonosor fue humillado, dice la palabra de Dios que Nabucodonosor enalteció su corazón. Se convirtió en un hombre muy soberbio, muy altivo, muy arrogante. Su espíritu se endureció, por lo tanto.
Todo trae consecuencia, todo tiene su efecto. Fue un rey sumamente arrogante, dice la palabra de Dios, y en consecuencia fue depuesto, fue quitado de su trono real y su majestad le fue quitada. Cuando la Biblia habla del pueblo de Sodoma y de Gomorra, el profeta Ezequiel es muy enfático cuando dice: he aquí, esta fue la iniquidad de Sodoma. Orgullo, ¿se da cuenta? Orgullo, abundante orgullo, abundante ociosidad, abundante despreocupación, abundante tranquilidad. Se confiaron en sí mismos. Todos los habitantes, los hijos, las hijas, los padres, todos confiaron en sí mismos, se enaltecieron creyendo que podían ellos vencer cualquier situación difícil, al grado que el Señor dice que tales circunstancias fueron delante de Dios una abominación. Fue un desagrado tal al corazón de Dios aquella actitud. Bueno, entonces, hermanos, ustedes y yo, amigos, tenemos que aceptar que no somos tan fuertes como pretendemos o como quisiéramos serlo. Tenemos que desconfiar de nosotros mismos. Entonces, claro, puede surgir la pregunta: si desconfiamos de nosotros mismos, si yo desconfío de mí mismo, si usted desconfía de usted mismo, entonces, ¿cómo le hago? Entonces, ¿en quién debo de confiar? La respuesta es muy objetiva y muy clara. Tenemos que aprender a confiar en una dependencia absoluta de nuestro Dios. Reconocer que solos no podemos. Reconocer que necesitamos a alguien superior a nosotros, y el único superior que nos puede ayudar a vencer es nuestro Dios. Y Dios nos promete en su palabra que Él no permitirá que nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas llamado diablo y Satanás, Él no va a permitir que ponga delante de nosotros ninguna tentación que usted y yo no podamos resistir. De manera que si no la resistimos, ya no es problema de Dios, no es problema de nadie, es problema nuestro. A veces nos acercamos tanto al hoyo que creemos que podemos acercarnos tanto y salir victoriosos, pero estando cerca del hoyo, la profundidad nos marea, nos atrae el abismo y caemos en el hoyo. Igualmente surge en las tentaciones como seres humanos. Entonces tenemos que estar bien listos ustedes y yo, porque ninguna tentación, como dice la palabra de Dios, nos ha sobrevenido que no sea humana. Pero el Señor en medio de todo nos ha dado una promesa. Mire, me encanta esto. ¿Cuál es la promesa que el Señor nos ha hecho? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida. O sea que nuestro Dios hace su parte de una manera tan clara y tan oportuna. Quien falla entonces al momento de la tentación somos nosotros. Por eso el escritor a los Hebreos, a Santiago, en el capítulo número 1, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, la atracción carnal, el deseo meramente humano que nos jala, que nos domina, que nos controla, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esta es una terrible realidad, mi querido hermano. Entonces ustedes y yo tenemos que limitar la acción tentadora del diablo. Tenemos que hacer todo lo posible. El Señor ya hizo su parte, el Señor la hace cada vez. Él la limita primeramente. Él no permite que seamos tentados más de los que podamos resistir. Entonces, el Señor primeramente pone los límites, ahora nos falta a nosotros. Tenemos entonces que limitar
los poderes del enemigo en los efectos de la tentación cuando estamos enfrente de ella. Tenemos que saber vencer. Tenemos que saber vencer. Ese es el momento crucial. Ese es el momento sumamente difícil. Cuando estamos envueltos de repente en esos peligros inesperados, en esos peligros que nos sorprenden. Bueno, pero le digo, y con esto quiero terminar, una cosa es que usted y yo nos expongamos adrede, intencionalmente, a peligros de los cuales dudamos que vamos a salir triunfantes. Y otra cosa es que, pues, ¡pum!, me llegó solo y no supe qué hacer. No. Todas las tentaciones están antes dándonos un aviso. Somos, antes de caer en la tentación, somos entonces predispuestos. Yo le animo, mi hermano, para que doblemos la rodilla al Señor, para que busquemos a Dios en oración, para que vayamos a la palabra de Dios, para que no dejemos de congregarnos, para que testifiquemos donde quiera que nos encontramos, a fin de fortalecer nuestra vida cristiana, a fin de fortalecer nuestra vida espiritual y estar listos para vencer en los momentos cruciales, en los momentos difíciles. Recuerde que ustedes y yo somos diferentes como hijos de Dios, somos diferentes como cristianos, tenemos el poder de Dios en nosotros, tenemos a Dios de nuestra parte, tenemos el poder glorioso del Espíritu Santo en nosotros para que ustedes y yo no caigamos, al contrario, vivamos en victoria, que vayamos adelante en medio de las pruebas y las tentaciones, porque recuerde que en Cristo usted y yo somos más que vencedores. Por más fuerte que esté la tentación, en Cristo hay poder de victoria, en Cristo hay poder para que usted y yo, como cristianos, hombres y mujeres, caminemos con la frente en alto, con toda dignidad de ser llamados hijos de Dios, con la mano en alto en señal de victoria y la honra y la gloria para nuestro Dios. Le abrazo con todo cariño. Dios le bendiga.